Ok, en esta parte, pues bueno, nos hemos preguntado ya, digamos, cómo es que vamos a hacer este problema. Hemos visto antes que pues tenemos ya una forma de calcular integrales de línea, pero en especial en el caso que tenemos campos conservativos, pues como que esto nos llama a que pudiéramos hacer algún atajo, tuviéramos algún atajo para calcular una integral de línea. Por ejemplo, aquí en esta integral de línea que estamos mostrando, ¿verdad?, así en forma teórica, pues esta integral la estamos reduciendo a la evaluación de una función en dos puntos, en el punto A y en el punto B, y entonces sacar la diferencia entre ellos, phi de B menos phi de A, ¿no? Bueno, A es el punto donde pues inicia la trayectoria, digamos, la partícula en esta integral de línea, ¿no? Y B es donde termina este recorrido, ¿sí? El parámetro t pues empieza desde el valor de t0 y termina hasta el valor de t1, entonces A es gamma en t0 y B es gamma en t1. Bueno, entonces la idea es que si vamos a encontrar un atajo para esta integral, se va a necesitar encontrar una función de potencial phi. ¿Cómo podría ser que se encontrara esta función de potencial phi? Bueno, de lo visto antes, hemos ya dicho que entonces, pues en la función de potencial f de componentes PQR, reconocemos que la parcial de phi con respecto de x es p, la parcial de phi con respecto de y es q, y la parcial de phi con respecto de z es r. Entonces, pues haciendo el paso inverso, ¿verdad?, a phi podríamos llegar de tres formas diferentes. Por ejemplo, phi en una primera forma la podríamos obtener integrando a p de x, ¿no? Pero esto seguramente que nos entregaría un cierto residuo C1 que depende de y y de z. ¿Por qué? Pues porque al integrar con respecto de x, uno ve que esta derivada parcial, la parcial de phi respecto de x, pudo haber dejado en el camino algo que tuviera a y y a z en él, ¿sí? Al derivarse estas cosas se pudieron aniquilar. Entonces, a la hora de recuperar a phi, pues tenemos que considerar que este término pues pudiera aparecer. Bueno, de la misma manera, pues también podemos llegar a phi a través de hacer otra integración, una segunda integración, que sería la integral de q diferencial de y, integral a q diferencial de y esta pues también debería de considerarse una posible constante de integración, ¿verdad?, que dependiera de x y de z, ¿verdad? Esta función pues se anula cuando la derivamos respecto de y. Al mismo tiempo, la tercera vía de acceso a la función phi pues sería la integral de r de z, ¿no? En ello pues tendríamos que considerar también otra constante distinta, ¿no?, de integración, donde ahora lo que puede ser residual es aquello que contenga a x o a y. Para finalizar, entonces, pues de toda esta información debiéramos de concluir que la forma en la que pudiéramos recuperar a esta función phi, pues sea por una inspección de estas phi 1, phi 2 y phi 3, ¿no? Si uno reconoce que, por ejemplo, la función phi pues debe de contener a todos estos términos que pudieron haberse desaparecido por estas derivaciones parciales, entonces se llega a la conclusión de que la función phi es algo así que no es como una suma o un producto o nada de eso, sino que lo que tenemos que hacer es elegir términos, ¿no?, los términos que sean comunes y no comunes, ¿no?, y señalarlos una sola vez en la expresión en la que se encuentre a phi de x. Bueno, este problema ya lo hemos abordado antes, dice así: probar que la integral en gamma de 2x seno de y diferencial de x más
x cuadrada coseno de y menos 3y cuadrada todo por diferencial de y es independiente de la trayectoria y calcular su valor en una trayectoria que vaya de A de coordenadas menos 1, 0 a B de coordenadas 5,1. Ahora el reto será calcular la integral utilizando una función de potencial como la que hemos aprendido a encontrar según los argumentos que hemos dado antes. Puedes detener el video para hacer tus propios cálculos durante un momento. Podríamos revisar lo que se hizo con la calculadora haciendo uso de la integral de línea que habíamos propuesto antes. Y ahora, pues, bueno, digamos, vamos a revisar un poco qué es lo que podríamos hacer con la idea de integrales vía el uso de la función de potencial. Bueno, entonces se probó que la función f, que no tenía componente última, ¿verdad? Tenía un rotacional de 0, del vector 0, igual al vector 0. Entonces, esta función f se dice que es irrotacional. Bueno, como hemos dicho antes, pues esta función phi se puede ver a través de hacer tres integrales, ¿no? La tercera, pues, está muerta porque, pues, digamos, no interviene la componente r, ¿no? Las dos primeras, bueno, phi 1 sería la integral de 2x seno de y diferencial de x. Entonces eso nada más nos deja, saldría seno de x. Tendríamos que integrar 2x diferencial de x. Eso nos deja x cuadrada por la constante que está afuera, seno de y. Y entonces obtendríamos esto más una constante que dependería de y y de z, ¿verdad? Aquí esta función pues no va a contener a z, entonces aquí la constante solo dependería de y. Para la segunda integral, pues tendríamos que integrar x cuadrada coseno de y menos 3y cuadrada diferencial de y. Y eso pues nos deja, por ejemplo, bueno, integrando a coseno de y diferencial de y, pues eso es seno de y. X cuadrada ha salido de la integral, ¿no? Entonces tenemos x cuadrada seno de y como la integración del primer término, y la siguiente es de menos 3y cuadrada diferencial de y, eso su integral es menos y cúbica. Y bueno, tendríamos que llevar también una constante de integración que dependería de x y de z, pero en este caso, pues como no interviene z, pues solamente de x. Al revisar entonces estas dos expresiones, vemos que los términos que son comunes son x cuadrada seno de y. Y el no común sería menos y cúbica. Entonces, nuestra función de potencial tendría que ser escribir cada uno de estos términos una sola vez, es decir, la unión de phi 1 y phi 2, ¿sí? Entonces, esta función de potencial sería x cuadrada seno de y menos y cúbica, ¿no? Claro, le podríamos también sumar 10 o 20 o una constante nada más numérica, ¿verdad? Esa constante a final de cuentas es la que nosotros querramos, ¿no? Nosotros lo dejamos como 0 para que sea más fácil su cálculo, pero podría ser eventualmente cualquier constante numérica. Lo interesante de esta evaluación es que nos pide que calculemos phi en el punto final, que en este punto final será el punto de coordenadas 5,1 y el punto inicial será de coordenadas menos 1,0. Entonces phi hay que calcularlo en estas dos coordenadas, ¿no? En estos dos puntos, quiero decir. Entonces phi de b sería phi evaluado en 5,1. Viendo la función, pues sería 5 al cuadrado seno de 1 menos 1 al cubo. Esto nos dejaría 25 seno de 1 menos 1 al cubo. Y luego en A sería phi evaluado en menos 1,0. Es decir, sería menos 1 al cuadrado seno de 0, pero este se anula. Y 0 al cubo también se anula. Entonces, en el punto inicial la función vale 0.
Entonces, sacando la diferencia de estos dos valores, pues tenemos que la integral en total sería 25 seno de 1 menos 1. Y bueno, pues, el estudiante puede verificar que este sería el mismo valor que obtuvo con la integral de línea en la ocasión anterior, cuando parametrizábamos una recta. Ahora la pregunta, ¿no? Después de estos dos ejercicios que hemos hecho sobre la misma integral, ¿cuál de las dos maneras se lleva los aplausos, ¿no? La primera forma, utilizando la integral de línea tal como la conocemos, parametrizando con una recta, ¿no? Porque es lo más sencillo que podemos hacer esta integral, ¿no? Con esa trayectoria, la trayectoria más simple, quiero decir, o bien utilizando una función de potencial y evaluando unas diferencias, ¿no? Entonces, pues esperamos escuchar los aplausos a cada una de estos métodos. Bueno, como conclusión de estos dos trabajos que hemos hecho aquí, pues podemos aducir que tenemos un resultado importante, ¿no? Si un campo es conservativo, entonces tenemos un teorema, el teorema cero, ¿sí? Que es el teorema de la independencia de la trayectoria. Podemos siempre esta integral evaluarla como una diferencia de una función de potencial en dos puntos distintos, en el punto de inicio de la trayectoria y en el punto final de la trayectoria. Es decir, la función de potencial en el punto final menos la función de potencial en el punto inicial. A ese teorema, digamos, que es un resultado importante, le vamos a llamar el teorema cero nosotros, ¿sí? Es el teorema de la independencia de la trayectoria. Y son de los 4 teoremas fuertes que estaremos por ver. Este es el primero en este curso de cálculo de varias variables.